Escucharme a mí, sin escuchar a Ricardo Hueso. No sé si hoy habrán leído El País, pero había una noticia sobre Marte, sobre los científicos españoles de MEDA, que es una estación meteorológica que hay en Marte. En Marte hay 3 estaciones meteorológicas y las 3 son españolas, hechas en el Centro de Astrobiología de Madrid. Y entonces iban preguntando a científicos y a Ricardo le preguntaban por los torbellinos, me parece, y Ricardo explicaba lo inmensos que son los torbellinos, de los que me imagino que nos hablará ahora o nos podrá dar alguna idea. El otro día en la web de la NASA abría con una historia de Júpiter, me parece que era. Júpiter, sí. Júpiter, grandes vientos. Una nueva corriente en chorro descubierta en Júpiter. Y abría la web de la NASA así, y en el segundo párrafo empezaba diciendo algo así como el profesor Ricardo Hueso, el astrofísico Ricardo Hueso, profesor de la Universidad del País Vasco en Bilbao, y esto es la web de la NASA, para que vean. Bueno, Ricardo es miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, que desarrolla su actividad en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, y está dirigido por Agustín Sánchez La Vega. Y tiene una larguísima experiencia investigadora en atmósferas de otros mundos. Ahora mismo está metido, nos contará, en no sé cuántas misiones espaciales, y las que te rondaré, incluida JUICE, de la búsqueda de la exploración de las lunas heladas de Júpiter. Es coautor de más de un centenar de artículos en las revistas más importantes, incluidas Nature y Science, y ya van a tener oportunidad de ver que es un magnífico divulgador. Baracaldés de la cosecha del 73. 73, perdón, vale. Perdona. Ponga aquí 73, lo que pasa es que leo lo que quiero. Es además un gran aficionado a la ciencia ficción y en sus ratos libres le gustan la fotografía de paisajes naturales y la montaña. Hoy nos va a hablar, y no voy a decir más, sobre En busca de vida extraterrestre en el sistema solar. No habla de inteligencia porque solo la habría, sería extraterrestre. Ricardo, todo. Estupendo, muchísimas gracias Luis por esta presentación, y muchísimas gracias también al Círculo Escéptico por ofrecerme la oportunidad de hablar de estos temas aquí frente a este público, aquí en casa, rodeado de amigos, algunos de toda la vida. Así que siempre es un placer poder contar estas cosas aquí. También gracias a Joker, que presta amablemente este local para actividades culturales, y es un placer estar aquí justo después de que haya recibido el premio a la mejor librería de toda España este año. De manera que es un privilegio poder formar parte de las iniciativas que se organizan aquí, en un mundo dedicado a la cultura. Yo voy a hablar de vida extraterrestre y de cómo la estamos buscando en el sistema solar. Con misiones espaciales como la Marte 2020, que tiene su logotipo ahí, o la misión JUICE. Y esta es una pregunta realmente importante. Es una pregunta que nos hemos hecho como especie humana desde hace muchísimo tiempo. Desde una perspectiva prácticamente filosófica o incluso científica, podríamos decir que nos hacemos esta pregunta desde el siglo III a.C. Deben existir otros mundos con sus planetas y formas de vida, algunas similares y otras diferentes a nosotros. Esta es una frase que podría haber dicho perfectamente el filósofo griego Epicurio, y que resume el pensamiento que se tenía en aquella época en la escuela atomista como filósofos, en aquella época en la que estamos hablando de un momento de la historia en la que había muy poco conocimiento sobre cómo podían ser esos puntos brillantes que se mueven en el espacio alrededor del Sol, o lugares como la Luna, que podían tener terrenos importantes, pero que eran contemplados simplemente con la vista de los humanos de aquella época. Y desde una perspectiva más moderna, esta idea de la búsqueda de vida en otros mundos y de que la vida es un fenómeno universal que debe de ser abundante, fue popularizada de una forma muy importante en el siglo XIX por un astrónomo francés, Camille Flammarion, en un libro que es probablemente el segundo libro de divulgación científica en astronomía más importante del siglo XIX. El primero había sido La astronomía popular, de Camille Flammarion, y este fue el segundo libro más difundido a nivel de astronomía entre el público general, y trataba el tema precisamente de la vida extraterrestre, la pluralidad de los mundos habitados. Es un libro que se publicó en 1866 y que nace directamente de las ideas de Charles Darwin, de la biología, del hecho de que unos años antes, con el origen de las especies, Darwin había desbancado al fenómeno de la vida de un fenómeno místico, de un fenómeno
vitalista. La vida tenía que ser un fenómeno biológico que se puede dar en otros lugares y por lo tanto la vida extraterrestre debe de surgir también espontáneamente, evolucionar en otros mundos y no hay lugar para el antropocentrismo. No somos especiales en el universo. Debe de haber otros lugares en los que también haya formas de vida equivalentes a las nuestras pero muy diferentes, con una evolución muy diferente. Y esta idea en el siglo XIX prendió a nivel popular. Tuvo un impacto enorme. Este libro se publicó en 1866, un par de décadas más tarde Giovanni Schiaparelli estaba hablando de los canales de Marte, una década más tarde Percival Lowell estaba hablando de canales artificiales en Marte y su imaginación le hacía pensar que Marte era un mundo habitado por una civilización avanzada en un mundo desértico que estaba perdiendo su agua, y esta idea fue capturada en el mundo de la ciencia ficción por la novela de Herbert Graham Wells, La Guerra de los Mundos, que fue un super éxito de ventas y que tuvo un impacto en la cultura popular enorme, tan grande que científicos prestigiosos pensaban que estaban recibiendo mensajes de radio de Marte, como Nikola Tesla, que en 1901 hablaba con los periódicos diciendo que había recibido señales de vida, señales de radio, mensajes cifrados de inteligencias que enviaban esas señales desde Marte. Y con el cambio del siglo surgió todo un movimiento de ciencia ficción, un auge prodigioso de historias de ciencia ficción en las que se hablaba de aventuras en Marte, en Venus, en Mercurio. Todos estos mundos podían ser mundos habitados en la imaginación de los autores de aquella época, en cuentos de un valor literario relativamente pequeño, pero un valor de imaginativo enorme y que modeló por completo la ciencia ficción de los años 20 a los años 50. Ahí está la portada Amazing Stories, la primera portada de una revista íntegramente dedicada a la ciencia ficción en 1926. Pero con la llegada de la década de los 50, las cosas cambiaron. En 1957 lanzamos el primer satélite al espacio y empezamos a enviar misiones espaciales a otros mundos y a tener medios de observación más importantes. Y así es como un joven astrónomo de origen neoyorquino observó el planeta Venus con el radiotelescopio de Arecibo, que podemos ver en esa imagen superior, un radiotelescopio inmenso que desafortunadamente ha sido destruido hace unos pocos años por el paso de un huracán en la isla de Puerto Rico, pero era un radiotelescopio absolutamente impresionante que en aquella época empezaba a funcionar. Y Carl Sagan estaba haciendo su tesis doctoral investigando la posibilidad de vida en el planeta Venus, un planeta cubierto permanentemente por nubes. Si tiene nubes puede tener agua, si tiene agua quizás tenga pantanos u océanos, y ahí tiene que surgir la vida. Cuando Carl Sagan utilizó este radiotelescopio para observar Venus, se dio cuenta de que la radiación que provenía de Venus era muy elevada, era una radiación térmica emitida en microondas, y que las temperaturas de la superficie de Venus hacían de este mundo un lugar completamente inhabitable. Carl Sagan es famoso por haber sido el astrónomo del siglo XX más importante, más destacado, que intentaba demostrar la presencia de vida extraterrestre en otros mundos. Y en su tesis doctoral demostró justo lo contrario de lo que quería demostrar, que Venus era un mundo absolutamente inhabitable en el presente. En los años 70 participó en las misiones Viking, misiones americanas de NASA que se posaron por primera vez en la superficie de Marte, en los años 70. Y vemos esas imágenes que son imágenes reales del planeta rojo, que nos muestran un mundo desértico, sin agua, con una atmósfera muy tenue, temperaturas extremadamente frías, tan frías que a la caída de la noche se forma escarcha. Pero esa escarcha que se forma sobre la superficie de Marte puede ser escarcha formada por el propio CO2, el gas de la atmósfera, que a esas temperaturas tan frías se condensa formando ese hielo. Así que Carl Sagan, la persona que más popularizó la idea de que la vida extraterrestre podía ser abundante en el universo, participó en la demostración palpable de que Venus era un mundo inhabitable en la actualidad, y de que Marte era un mundo en el que prácticamente era muy difícil que pudiera haber formas de vida. Todas estas investigaciones las detalla en un libro que se tituló La conexión cósmica, que escribió en 1973 y que por un azar del destino yo leí cuando tan solo tenía 13 años. Y este libro es el que me llevó a desarrollar mi carrera en la ciencia, porque la prosa que hay en este libro es incomparable. Hablar de la posibilidad de vida en otros mundos, demostrar que no existe esa vida en mundos como Venus o como en Marte en la actualidad, con los medios que se tenía en aquella época, y sin embargo formular la pregunta con una belleza y una trascendencia en la posible respuesta tan importante, que hace que muchísima gente se haya dedicado a la astronomía y a la astronomía planetaria directamente por la influencia de Carl Sagan. Por supuesto, Carl Sagan se volvió mundialmente famoso por la serie de televisión Cosmos y por un libro, Cosmos,
bellísimo, con fantásticas ilustraciones. Entre esas ilustraciones, quizás la más recordada por todo el mundo sea esa imagen que se ve en la derecha. Es una ilustración de posibles formas de vida en las nubes de Júpiter. Júpiter, un planeta gigantesco, 11 veces más grande que la Tierra, pero formado por gas hidrógeno y por helio, sin una superficie sólida. Y aún así, en ese mundo quizás podrían existir formas de vida. Globos flotantes que se alimentan de las sustancias químicas que se encuentran abundantemente en esas nubes. Hay que decir que esa ilustración es una ilustración que está inspirada en un artículo científico publicado en la Astrophysical Journal Supplementary Series en el año 1976 y que Carl Sagan publicó múltiples artículos sobre las posibilidades de vida en el sistema solar en diferentes revistas, incluidas Nature y Science, en aquellos años 60 y 70. Y entonces pasó el tiempo y ocurrió algo extraordinario. En el año 1984, una expedición de científicos de NASA a la Antártida encontró un meteorito en las montañas Allan Hills y lo trajo a los laboratorios de NASA, donde una década más tarde fue analizada. Era el meteorito ALH 84001, que cuando se cortó en pequeños pedacitos y se empezó a analizar, dio lugar a la fotografía de estructuras microscópicas que se podían encontrar en él. Este no era un meteorito común y corriente, era un meteorito muy inhabitual. Era un meteorito en el que su composición química nos marcaba claramente que era un meteorito que provenía de Marte. Y en ese meteorito se encontraban ese tipo de estructuras que nos recuerdan poderosamente a pequeñas bacterias que pudieran existir en esa roca marciana. Esto fue un cambio de paradigma y se publicó un artículo muy importante en la revista Science el 16 de agosto de 1996. La búsqueda de vida pasada en Marte, posibles reliquias biogénicas en el meteorito marciano ALH 84001. Este fue un descubrimiento que la comunidad científica no se tomó a la ligera y no fue anunciada por los científicos que publicaban este artículo. Fue anunciado a la prensa internacional por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en una conferencia de prensa multitudinaria, en la que dio un breve speech para dar lugar después a una sesión de fotos que podemos ver ahí a los fotógrafos fotografiando ese meteorito. Una intervención frente a los medios en los que se hablaba de la posible detección de vida en Marte. Vida pasada, vida microscópica, vida equivalente a las primeras formas de vida que pudieron surgir en la Tierra hace 3.500, 3.600 millones de años. Pero la respuesta que tuvo la comunidad científica no fue muy positiva tras esta rueda de prensa y tras la publicación de ese primer artículo. Y el consenso mayoritario, tan solo una semana después de que se publicara ese artículo y de esa rueda de prensa, es que el meteorito en realidad no contenía pruebas de vida y que todas las muestras que se encontraban en ese meteorito podían ser explicadas por procedimientos no biológicos. Esta es una columna de opinión de la revista Nature, en el que el titular es bastante revelador. Abriendo una lata de gusanos marciana, la comunidad científica no se lo había tomado en serio. Ese descubrimiento no era tal. No teníamos pruebas ni evidencias de formas de vida microbiana microscópicas en ese meteorito que provenía de Marte. Pero algo había pasado con la publicación de ese artículo. Algo muy importante. Tras la publicación de ese artículo, las agencias espaciales internacionales como NASA y los organismos internacionales que financian la gran ciencia empezaron a tomarse en serio el hecho de que la vida podía ser buscada sistemáticamente en el sistema solar y cobró forma un nuevo campo de conocimiento, el campo de la astrobiología. Había llegado para quedarse y para establecerse como un importante campo de conocimiento. Surgían centros de investigación específicos de astrobiología, el primero de los cuales es el NASA Astrobiology Institute, que se asoció rápidamente al Centro de Astrobiología de Madrid, que fue el segundo centro internacional dedicado íntegramente al estudio de la posibilidad de la vida en el universo. Un centro que sigue operativo en Madrid y en el que se hace una investigación muy importante. Y por supuesto, en muchos otros lugares, en una cadena de acontecimientos que dieron lugar a la creación de numerosos centros, departamentos, revistas enteras dedicadas al estudio de la astrobiología, la búsqueda de vida en el sistema solar. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que un descubrimiento que se había demostrado falso hubiera cambiado por completo el panorama con el cual se consideraban todas estas ideas de la búsqueda de vida en el universo? La respuesta es porque en los años anteriores había ocurrido un cambio de paradigma completo a nivel científico. Por un lado, sabíamos que en Marte había habido agua. Agua en el pasado que había sido capaz de esculpir grandes ríos, cuyas estructuras geológicas llevábamos observando desde los satélites que orbitaban Marte desde los años 70. Desde los años 90 habíamos sido capaces de enviar misiones a la superficie de Marte, capaces de analizar los minerales de Marte y de descubrir que muchos de esos minerales para formarse requieren la presencia de agua líquida. Y desde la década de 2010
tan solo escarbando unos pocos centímetros bajo la superficie de Marte en las regiones polares, encontramos hielo de agua bajo la superficie de Marte. Eso significa que en la década entre 1995 a 2015, en esos 20 años, prácticamente unas 2 veces por año se publicaba en la prensa internacional una noticia nueva de que la NASA había descubierto agua en Marte. No es que estuvieran descubriendo agua una y otra vez, sino que cada vez se estaba descubriendo una nueva evidencia de que en el pasado Marte había sido un planeta habitable. Y en paralelo, en el año 1995, 2 científicos suizos, observando con un telescopio, habían descubierto que había estrellas que tenían planetas que giraban a su alrededor. Planetas que en aquel momento eran muy distintos a los planetas del sistema solar. Planetas que podían ser mucho más grandes que Júpiter, como ese planeta que aparece ahí, el planeta 51, Pegasi B, un planeta que orbita la estrella 51ª en brillo de la constelación del Pegaso. Y ese descubrimiento cambió la faz de la astronomía. Desde entonces, aproximadamente un 20% de los astrónomos del mundo están buscando exoplanetas. Hay telescopios en el espacio dedicados únicamente a buscar exoplanetas, y a día de hoy conocemos más de 5.500 exoplanetas y más de 50 exoplanetas potencialmente habitables, orbitando otras estrellas. Algunos de esos exoplanetas están tan lejos de sus estrellas que con las técnicas adecuadas podemos formar imágenes de ellos, como se ve en esa pequeña película, en la que a la distancia en la que están ustedes no lo van a poder ver, pero se trata de varias fotografías en diferentes años en los que se ha ocultado la luz de la estrella principal y se ve el movimiento de los planetas a lo largo de varios años girando alrededor de esa estrella. Y si vemos esos planetas podemos analizar su luz, y si podemos analizar su luz podemos analizar la atmósfera de esos planetas, y si analizamos su atmósfera podemos saber si tienen los compuestos químicos necesarios para la vida. No en estos planetas que no la tienen, pero sí en algunos de estos exoplanetas que a día de hoy conocemos y que cada vez estamos investigando con mayor detalle con telescopios en el espacio y con telescopios como por ejemplo el James Webb Space Telescope. Eso había cambiado por completo. Pero además se abrían nuevas posibilidades para la vida en el sistema solar. En el año 98, los datos de una misión americana que había estado orbitando el sistema de Júpiter, el gran planeta del sistema solar, desde el año 1995, mostraban que alrededor de en sus mayores lunas, lunas como Europa o Ganímedes, esas lunas, formadas por hielo de agua, podían tener en su interior grandes cantidades de agua líquida. Esta es una imagen real de la luna Europa, el segundo satélite en orden de los 4 satélites que fueron descubiertos en Júpiter por Galileo Galilei en 1610. Es el segundo más interior y es un mundo helado, más grande que la luna terrestre. Y vemos su superficie helada y vemos esas líneas rectilíneas, curvilíneas que vemos en diferentes puntos, que nos hablan de una superficie sin cráteres, una superficie joven que tiene una geología propia. Este es un mundo que está calentado desde su interior por las fuerzas de marea del gigantesco planeta alrededor del cual orbita. Y estas imágenes y otras se utilizaron para demostrar que Europa es un mundo en cuyo interior hay un océano de agua líquida caliente. Y si hay agua líquida y hay buena temperatura, la vida quizás podría surgir escondida de los rayos del sol y escondida del flujo de altas energías, de partículas cargadas de altas energías que son lanzadas sobre la superficie de Europa por el campo magnético intenso de un planeta como Júpiter. Y esto se sabía desde el año 98. Así que, con el siglo XXI, surge la astrobiología como un campo de conocimiento propio, con entidad propia. La astrobiología es el estudio del origen de la vida, el estudio de su evolución, de la distribución de la vida en el universo y también del destino de la vida en el universo, cómo va a evolucionar la vida a escalas cósmicas en un universo que está en expansión y que está cambiando, en el que cambia la química de las estrellas, cambia la formación de los planetas y cambia sus diferentes estructuras. Y la astrobiología ha tenido un nacimiento explosivo, porque hemos tenido avances en biología increíbles, en genética, somos capaces de entender las moléculas que son capaces de formar el ADN, el ARN, las proteínas que se involucran en la transcripción del ADN o del ARN, entendemos muy bien la estructura de la vida en la Tierra y a través de la astronomía somos capaces de encontrar esos exoplanetas donde los mismos procesos que ocurrieron en la Tierra cuando la vida surgió podrían quizás ocurrir. Así que, a pesar de que esta es una pregunta que nos llevamos haciendo desde por lo menos el año 300 a.C., nuestra generación quizás sea la primera que pueda tener una respuesta definitiva con el descubrimiento de vida en otros mundos o con la comprensión de la vida como un fenómeno en todo el universo. Y si queremos entender el fenómeno de la vida y queremos entenderlo desde una perspectiva astrobiológica, no nos basta con mirar a las estrellas. El mayor
el mundo de mayor interés para el estudio de la astrobiología es naturalmente la Tierra, porque la Tierra es el planeta en el que sabemos que la vida surgió. Hemos sido capaces de presenciar cómo evolucionó y somos capaces de estudiar cómo ha sido el entorno de un planeta como el nuestro en el que la vida surgió. Y esta es una representación artística de cómo era la Tierra hace 4.000 millones de años, cuando estaba terminando de formarse, y había muchos objetos por todo el sistema solar que todavía no había terminado de formarse, que estaban chocando los unos contra los otros. Esos choques con grandes asteroides eran capaces de liberar enormes cantidades de calor. Tales cantidades de calor que la Tierra hace 4.000 millones de años no tenía una corteza sólida. No era un planeta totalmente formado. Estaba terminando de formarse, tenían que colisionar todavía asteroides de gran tamaño, tenía que enfriarse la superficie terrestre, formarse la corteza terrestre, enfriarse nuestro planeta, formarse los océanos y ser capaces de mantener una atmósfera que en aquella época era imposible que pudiera existir. Así que la Tierra fue inhabitable durante sus primeros 500 millones de años de edad. Pero poco después surge la vida. Las primeras rocas que podemos estudiar, las rocas más antiguas que podemos encontrar en la Tierra, datan de aproximadamente 3.700 millones de años, y en muchas de ellas encontramos colonias de estratos formados por bacterias en un pasado muy remoto. El planeta Tierra fue inhabitable hasta hace 3.900 millones de años. Y la vida surgió hace 3.600 millones de años. En esas escalas de tiempo de las que estamos hablando, que son inconmensurables para la mente humana, la vida necesitó tan solo 300 millones de años para surgir. Si hiciéramos un reloj de la historia de nuestro planeta de 24 horas, en el que en el momento cero empezara a formarse la Tierra, el Sol y los diferentes planetas del sistema solar, y a la medianoche de ese día fuera el momento actual en el cual el ser humano ha sido capaz de lanzar satélites y de empezar a explorar el sistema solar, en ese reloj a las 5 de la mañana aparecerían las primeras muestras de bacterias en la superficie terrestre. Esas bacterias irían evolucionando muy lentamente, formarían bacterias más complejas y formarían estructuras biológicas más complicadas como las primeras células eucariotas a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Y la vida macroscópica, aquella que nosotros encontramos en los fósiles, aquella en la que podemos pensar cuando nos imaginamos la evolución natural en la mayor parte de los casos, solamente surgiría a las 20 horas de ese reloj. Los dinosaurios aparecerían a las 23 horas de ese reloj de tiempo cósmico en el que estamos representando en 24 horas 4.570 millones de años de edad. Y esto es una lección muy importante si queremos buscar vida en otros mundos, porque nos dice que la vida puede surgir fácilmente, pero surgirá una vida sencilla, bacterias tan pequeñas que serán muy difíciles de identificar. Quizás solamente las podamos identificar analizando rocas geológicas como esas de ahí, en esos estratos, estudiando cuál es su composición química y cómo se han formado esas rocas. Y la vida macroscópica tiene escalas de tiempo que son mucho más largas. Así que no es solamente necesario que un planeta sea habitable, es necesario que permanezca habitable durante mucho tiempo si realmente queremos encontrar formas de vida avanzadas en otros lugares del universo o en otros lugares del sistema solar. El fenómeno de la vida es extraordinariamente complejo. Es un reto enorme entender la vida, porque las moléculas que forman la vida, moléculas como el ADN, el ARN o las proteínas que son necesarias para que estas moléculas puedan funcionar, son extraordinariamente complejas. A comienzos del siglo XXI no sabemos cómo funcionan, cómo pudieron surgir la vida en la Tierra en base simplemente a moléculas sencillas que fueran capaces de combinarse químicamente para dar lugar a sistemas más complejos. Y todos esos pasos que aparecen aquí en esta imagen son pasos que en realidad no conocemos. Lo que sí que sabemos es que toda la vida en la Tierra tiene una única receta. Todos utilizamos los mismos aminoácidos, los aminoácidos se combinan de la misma manera para formar proteínas y las mismas proteínas forman las mismas funciones en todos los organismos biológicos, sean bacterias más antiguas, arqueas, o sean organismos multicelulares como somos nosotros. Toda la vida en la Tierra comparte un mismo antepasado universal, el Last Universal Common Ancestor. Así que si queremos encontrar la vida en otros mundos, podríamos encontrar vida extraterrestre que tuviera otras recetas para la vida, que utilizara otros aminoácidos o que combinara los aminoácidos de otra manera. Hay muchos aminoácidos posibles, si uno los fabrica en un laboratorio, moléculas con carbono, oxígeno, nitrógeno que puede fabricar y que son aminoácidos, y la vida solamente utiliza algunos. Y Charles Darwin, en 1871, con su gran clarividencia, ya pensaba en estas cuestiones. Podría ser que en una pequeña charca caliente, con todo tipo de compuestos de amoníaco y fósforo, con luz, calor, electricidad presentes, podría ocurrir que una proteína
se formara por procesos puramente químicos, dispuesta para experimentar procesos químicos más complejos. En el día de hoy, ese tipo de materia sería material biológico que sería automáticamente devorado o absorbido, sería biodegradada, tal como diríamos en términos más modernos, lo cual no habría sido el caso sino antes de que se formaran las primeras células vivientes. Así que podemos pensar en un mundo primitivo en el que en la Tierra quizás se formaran estructuras biológicas complejas, moléculas complejas con carbono, nitrógeno, oxígeno, que pudieran alimentar a esas primeras formas de vida que se pudieran formar posteriormente. Pero realmente no lo sabemos. Estamos hablando de un pasado remoto y donde hay hace 3.700, 3.800 millones de años, y hay muchos avances en biología molecular precisamente investigando este tipo de cuestiones. Lo que sí que sabemos es que en Marte, en la misma época en la que se formaron esos estratos de bacterias en la Tierra, en Marte había grandes cantidades de agua. Marte fue un planeta habitable hace 3.700 millones de años y quizás lo fue hasta hace unos 3.000 millones de años. Después perdió sus océanos, perdió el agua, perdió su atmósfera y se volvió el mundo rojo, frío, carente de atmósfera prácticamente que conocemos hoy en la actualidad. Pero si Marte en el pasado fue un lugar habitable y surgió la vida, estudiando sus rocas podríamos encontrar pruebas de vida. Y por eso Marte es la gran estrella de la investigación espacial y por eso enviamos grandes misiones de investigación espacial. Las más famosas de las cuales son posiblemente estos dos rovers de NASA. El que está en la imagen en la parte izquierda es el Mars Science Laboratory, el que está en la parte de la derecha es el rover Perseverance, cada uno de ellos con una década de diferencia, los dos dispuestos con instrumentos científicos para buscar, para poder analizar dentro de esas rocas las posibilidades de la habitabilidad de un planeta como Marte, y no realmente desarrollar experimentos de astrobiología, pero sí analizar cuáles de esas zonas son las zonas en las que podríamos tener mayores capacidades de buscar vida en Marte. Y aquellos de ustedes que estén más cerca de esta imagen podrán ver en la imagen de este lado de aquí que en esa primera roca del primer plano hay dos agujeros, porque el rover Perseverance lleva un taladro, y lleva un taladro para coger muestras de la superficie de Marte, porque son muestras que se traerán a la Tierra para analizarlas con los procedimientos más avanzados en los laboratorios más avanzados para poder encontrar en esas muestras de rocas de Marte evidencias de vida pasada en el planeta rojo. Si uno quiere buscar vida en Marte, tiene que hacer que estos aparatos aterricen en el lugar correcto. Estas dos misiones aterrizaron en dos lugares diferentes, en dos cráteres, el Mars Science Laboratory Curiosity, en el cráter Gale en el año 2012. Vemos un cráter y en el interior del cráter vemos una montaña. Y esto es muy raro, porque esa montaña no es una montaña que se formara cuando se formó ese cráter. Un cráter se forma cuando un asteroide golpea una superficie sólida, expulsa una gran cantidad de material y deja un agujero. Pero si eso ocurre en un planeta primitivo en el cual hay atmósfera y hay agua, y ese cráter es muy profundo, el agua se puede depositar, puede generar sedimentos, y cuando ese planeta se vuelve inhabitable y el agua desaparece, tenemos una montaña de sedimentos formadas en diferentes momentos geológicos. Y el rover Curiosity está paseándose por esa montaña de sedimentos, explorando edades geológicas diferentes de Marte, analizando sus rocas, buscando las evidencias de ese agua y de los minerales en los cuales pudieran ser más característicos de un entorno habitable. Y el Mars 2020 Perseverance aterrizó en el cráter Jezero, y en esta imagen, que es una imagen geológica con los colores intensificados, vemos una estructura muy interesante, porque podemos ver el cauce seco de un río y todos los restos de material arrastrados por ese río. Y vemos que en esos sedimentos posteriormente han caído asteroides que han generado cráteres, porque este es un cráter en el cual tenemos un cráter principal que fue inundado por grandes cantidades de agua hace 3.600 millones de años. En esta segunda misión de NASA es una misión en la que yo llevo en el corazón, porque es la primera misión de NASA en la que he podido participar de una manera directa. Y no solamente yo, sino que dos equipos de la Universidad del País Vasco pudimos contemplar desde las salas del Bizkaia Eretoa el 18 de febrero del 2021 el aterrizaje en Marte. Ver cómo una misión en la que he estado participando durante más de 10 años aterriza con éxito y te envía la primera imagen de la superficie que muestra que la misión ha aterrizado correctamente, que es esa primera imagen de ahí, que no es una imagen muy bonita, pero es la imagen que nos mostró que todo había ido bien y que teníamos toda una década por delante para investigar la superficie del planeta rojo. Aquí veis fotografías de nuestro equipo. Ahí está Agustín Sánchez La Vega, la persona con la que yo he trabajado durante más de 20 años, mi mentor y la persona a la que le debo mucho de lo que realmente he podido aprender sobre la ciencia. Y vemos también aquí en la última imagen pues el apoyo institucional que hemos recibido siempre en la universidad por personas como la rectora de la universidad, Eva Ferreira. Y fijaros que estamos todos con mascarilla porque estábamos en lo peor de la pandemia el 18 de febrero del 2021 celebrando la llegada de esta misión a Marte.
Cuando llegamos a Marte empezamos a tener imágenes como esta. Imágenes de un lugar inhóspito, un desierto rojo, casi sin aire, 90 veces menos aire que en la Tierra, sin oxígeno, porque el oxígeno en la Tierra es formado por formas de vida es formado por la biología, y con CO2, un lugar que hoy en día es inhabitable. Miramos en otra dirección y encontramos las mismas rocas, el mismo desierto, ninguna evidencia de que Marte sea habitable en la actualidad. Pero habíamos aterrizado en este delta. Y este delta, si lo analizamos químicamente, tiene las pruebas de que efectivamente fue un lugar repleto de agua en el pasado. Cuando analizamos esas muestras, son las muestras que encontraríamos también si el delta de un río en la Tierra se secara y permaneciera seco durante millones de años. Esta es una imagen que se considera un análogo del cráter de Jezero en la bahía de Kachemak, en Alaska, en el que vemos estructuras geológicas similares. Así que cuando los equipos de NASA empezaron a analizar las estructuras geológicas que se encontraban en la superficie de Marte, llegaron a la conclusión de que efectivamente habíamos aterrizado en el lugar correcto, un delta marciano, en el cual las muestras de las rocas que podamos traer van a ser muestras que se formaron en una época en la que este mundo era habitable durante una gran cantidad de tiempo, en el cual se produjeron inundaciones masivas capaces de formar promontorios, como ese promontorio que aparece ahí en esa primera imagen, que es el promontorio de Kodiak, que mostraba las evidencias más claras de que este había sido un territorio inundado en varias ocasiones en el pasado. Y en la otra portada de Science se ven diferentes agujeros de material que ha sido extraído de esas rocas para ser traído a la Tierra. Y aquí tenemos toda una colección de muestras que permanecen en el rover Perseverance, 22 muestras geológicas tomadas en diferentes puntos, no solamente en la superficie del cráter para caracterizar el terreno de base, que es un terreno de tipo volcánico, sino en los sedimentos, en diferentes alturas y en el cauce del río seco, para traerlas a la Tierra y buscar en ellas quizás evidencias de un pasado remoto en el que Marte fuera habitable y quizás esos fósiles de formas de vida microbianas que pudieran existir en esas muestras. Hay 15 tubos todavía que hay que rellenar en los lugares adecuados para ello. Esos tubos se portan en parte en el rover Perseverance, se capturan de la superficie, se hace un agujero, se toma la muestra, se rellena un tubo y se lleva al interior del rover para desplazarlo a lo largo de toda la misión. Pero si el rover se estropeara, fallaran sus ruedas, se estropeara su potente sistema de energía, que funciona con energía nuclear, o tuviéramos un problema de comunicaciones o de software y perdiéramos este rover, perderíamos todas esas muestras. Así que por precaución, se han depositado un conjunto de muestras al aire libre en esos tubos sellados, que los vemos en una imagen como esta de aquí. Uno podría pensar que es casi un sable láser, tiene el tamaño adecuado de un sable láser de una película de Star Wars, pero en realidad lo que hay es un tubo perfectamente sellado con una muestra de una roca marciana de gran interés para ser traído a la Tierra dentro de una década. Porque claro, hemos hecho aterrizar un robot sofisticado con el tamaño de un coche grande, que se mueve y que es capaz de realizar muchos experimentos, pero no hemos hecho aterrizar todavía un cohete que sea capaz de traerlos a la Tierra. Para traer esas muestras de Marte a la Tierra tenemos que hacer una nueva misión. Esta misión se llama la Mars Sample Return. Es una misión entre NASA y ESA que consiste de 3 pasos. El primero ya lo hemos dado, enviar un rover que coja esas muestras. El segundo es enviar otra misión a Marte que sea capaz de tener un cohete en el cual depositar esas muestras y ser lanzado a la órbita de Marte. Y ese cohete lanzado a la órbita de Marte, con todas esas muestras, tiene que ser capturado en la órbita de Marte por una tercera misión espacial para ser traído a la Tierra a los laboratorios terrestres. Y esa es una misión arriesgada, difícil, que está bajo diseño. Pensábamos que lo podíamos hacer con un presupuesto más modesto. La última revisión presupuestaria de la misión Mars Sample Return Mission ha sido un jarro de agua fría para todos los investigadores sobre la astrobiología y todos los pertenecientes a esta misión, porque desafortunadamente hacer esta misión realidad con la tecnología actual podría costar unos 10.000 u 11.000 millones de dólares. Y esto sería terrible, porque significaría tener que cancelar muchas de las misiones de NASA, y parece ser que la comunidad científica y la propia Agencia Espacial Norteamericana NASA no están dispuestas a hacer esta inversión de 10.000 millones de dólares, sacrificando el resto del equilibrio presupuestario de su programa de investigación de exploración espacial del Sistema Solar, por lo cual esta misión, tal como aparece aquí dibujada, tiene que volver a la mesa de diseño. Tenemos que volverles a pedir a los ingenieros que nos desarrollen una misión equivalente, más barata, igual de segura,
aunque tardemos otros 10 años. Y estas muestras pensamos que no vendrán a la Tierra antes del año 2040, desafortunadamente. Ha habido misiones espaciales que han costado $10.000 millones, la más famosa de las cuales es el James Webb Space Telescope. Pero el James Webb Space Telescope es un telescopio capaz de cubrir temas científicos en todos los ámbitos, mientras que esta sería solamente $10.000 millones para traer esas muestras. Y hoy en día, con las dificultades presupuestarias, no parece que sea realizable y tendremos que esperar hasta el año 2040 para que estas muestras que estamos tomando este año puedan llegar a la Tierra. 20 años de espera para analizarlas y descubrir si en Marte hubo vida en el pasado o no. Y esto nos hace sentir tristes y nos gustaría tener alguna otra esperanza. Y esa esperanza podría venir del resurgir de la misión ExoMars. ExoMars es una misión de la Agencia Espacial Europea, un rover para ser llevado a Marte, para taladrar su superficie con un taladro capaz de tomar muestras no de la superficie, sino de más de 1 metro de profundidad, quizás 2 metros, donde sabemos que hay hielo en la actualidad, traer esas muestras al rover y analizarlas in situ. Esta era una misión que se desarrollaba en cooperación con nuestros socios internacionales rusos, justo antes de la guerra de Ucrania. Con el comienzo de la guerra de Ucrania, esta misión fue cancelada. La inversión tecnológica del desarrollo de este rover, que estaba perfectamente construido y se iba a lanzar un mes después del comienzo de la guerra, se perdió por completo. Y por un momento esta misión desapareció del programa científico. Gracias a una inversión adicional por parte de los países miembros de la Agencia Espacial Europea, entre ellos España, aprobada con el consenso unánime de todos ellos, se ha podido revitalizar esta misión, que será lanzada en el año 2028 con un cohete americano, no con un cohete ruso, y que llegará a Marte en el año 2030 para realizar experimentos de astrobiología, para buscar muestras de vida en Marte in situ. Y lo hará aterrizando en una región que se considera que es la región más propicia para ello, porque es la mayor concentración de terrenos arcillosos del planeta, y la arcilla es un mineral que para formarse requiere grandes cantidades de agua durante grandes cantidades de tiempo. Así que quizás en el año 2030 tengamos pruebas de que Marte en un pasado fue habitable, o quizás no, y quizás tengamos que esperar hasta el año 2040. Y además de Marte, hay otros mundos que son de interés. La astrobiología no solamente estudia las posibilidades de vida en un planeta como el Marte, que podría ser parecido al nuestro. Hay alrededor de los planetas gigantes como Júpiter grandes lunas que giran a su alrededor. Y estas lunas, por la estructura, por la forma en la que se formó el sistema solar, están formadas principalmente de hielo de agua. Están muy lejos del Sol, 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Hielo completamente frío, inerte. Pero bajo las superficies de estos mundos late un corazón caliente. Las fuerzas de gravedad de un planeta como Júpiter hacen que estos mundos estén calientes. Y uno de ellos, la luna Io, con 3.640 kilómetros de diámetro, está tan cerca de Júpiter que el calor que las fuerzas de marea generan en su interior hacen que sea un mundo terriblemente volcánico, 70 veces más volcánico que la Tierra por unidad de superficie. En la imagen que se ve en la parte superior, si lo ven con un poquito de detalle, verán una pluma volcánica de material que está escapando de la superficie de Io en un mundo tan pequeño y con volcanes tan activos que el material volcánico es capaz de subir centenares de kilómetros. Parte de ese material se pierde y forma un anillo de material alrededor del planeta Júpiter. Y Europa, que está un poquito más lejos, no llega a tener volcanes, pero tiene también un corazón caliente que permite que tenga agua líquida en su interior. Y lo mismo en Ganímedes y Calisto en órbitas más lejanas. Estos son Ganímedes y Europa, dos mundos puestos en escala de tamaño. Ganímedes es más grande que el planeta Mercurio, es un 20% más pequeño que Marte. Y Europa es un poquito más grande que la Luna terrestre. Y estos mundos son mundos en cuyo interior hay grandes cantidades de agua líquida. Vemos sus superficies congeladas y heladas, pero sabemos que dentro hay agua. Y si hay agua líquida, y hay temperatura, y hay una química adecuada, quizás podría surgir la vida. Así que diferentes agencias espaciales han preparado su siguiente apuesta en la búsqueda de vida en el sistema solar. Y esta apuesta forma parte de la misión Europa Clipper por parte de NASA y de la misión JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Antes he dicho que tenía el privilegio de participar en la misión Mars 2020 y tengo el inmenso placer de participar también en esta misión JUICE, que se fue lanzada este año, en abril del 2023, con gran emoción, porque por un momento pensábamos que podía haber salido algo mal en el lanzamiento, y al contrario, el lanzamiento fue perfecto. Tenemos más combustible del que necesitamos y por lo tanto vamos a poder hacer una misión mucho mejor. Llegará a Júpiter en junio del 2031, porque Júpiter está muy lejos, así que también tenemos que esperar. Y realizará 2 sobrevuelos muy cercanos de Europa. Pasará muy rápidamente muy cerca de Europa, sobrevolará Calisto, sobrevolará Ganímedes y terminará poniéndose en órbita de Ganímedes, en una órbita de 500 kilómetros, desde la que hará un mapa completo de Ganímedes, la estudiará desde lejos y luego bajará hasta 200 kilómetros para estudiarlo todavía de más cerca.
Y nuestros amigos y colaboradores norteamericanos tienen una misión también muy ambiciosa, Europa Clipper, que si bien no se pondrá en órbita de la Luna Europa, realizará 52 sobrevuelos de Europa para poder analizar su geología, su interior y ser capaz de buscar las evidencias de vida en un pasado, el potencial biológico de un mundo como Europa en esos océanos de agua líquida en su interior. Y no puedo dejar de decir que la misión JUICE estará 3 años y medio orbitando el planeta Júpiter, un planeta fascinante, 11 veces más grande que la Tierra. Esta es una imagen real de Júpiter. Fue tomada en el año 1979 por la sonda Voyager 1, con tecnología de los años 60. ¿Qué no podremos hacer en el año 2031 con la tecnología actual, orbitando durante 3 años y medio un planeta como Júpiter? Un mundo tan grande en el que tenemos anticiclones que son 2 veces más grandes que la Tierra, en el que podemos ver grandes mundos como Europa orbitando alrededor, y en el que vamos a poder estudiar la física de un mundo que en realidad, al ser el gran gigante del sistema solar, es también unos elementos fundamentales para entender cómo se formaron los planetas del sistema solar, cómo se formó la Tierra y, por supuesto, cómo se formaron esos satélites helados en cuyo interior pensamos que el agua líquida va a permitir que estos mundos sean habitables. Así que vamos a tener encuentros cercanos con Europa. Un mundo con una superficie helada, con una estructura interior, con un océano líquido, de agua líquida. El hecho de que haya un océano de agua líquida en Europa no tiene ningún tipo de discusión, es absolutamente claro y demostrado en base a las estructuras geológicas que encontramos en la superficie. Vemos estructuras como esta, que son estructuras sin ningún tipo de cráter, no son grietas, son estructuras en las que ha habido convección por el agua caliente que estaba emanando del interior y que ha sido capaz de subir hielos, y además, en esa imagen que aparece en la esquina superior izquierda, podemos observar unas manchas azuladas que corresponden a la emisión de vapor de agua de la superficie de Europa. Europa no solamente tiene una superficie helada, tiene criovolcanes, tiene géiseres por las que escapa vapor de agua, de su interior caliente. Y si escapa vapor de agua del interior caliente y ese interior caliente tiene formas de vida, en ese vapor que se escapa podrían escaparse sustancias orgánicas y las evidencias de vida en el interior de Europa. Y esas evidencias de vida podrían posarse también sobre la superficie de Europa, de manera que podemos investigar si este mundo en su interior puede ser habitable por formas de vida microscópicas, primitivas, pero habitable. Esta es la forma en la que pensamos que podría ser habitable un mundo como Europa. Tenemos la segunda mayor reserva de agua líquida de todo el sistema solar. La mayor no está en la Tierra. Europa tiene 3 veces más agua líquida que nuestro planeta. Aquí en Europa tenemos un océano de 100 kilómetros de profundidad bajo decenas de kilómetros de hielo. Y esas decenas de kilómetros de hielo se fracturan en algunos lugares exponiendo el interior, formando esos criovolcanes, esos géiseres por los cuales se escapa el agua caliente. Y bajo esos 100 kilómetros de agua cada vez más caliente y a mayor presión, hay rocas. Y esas rocas están calientes. Y en esas rocas calientes tiene que haber estructuras volcánicas. Y la Tierra, en el pasado, cuando surgió la vida, era equivalente a este sistema. Un océano de agua caliente, con rocas, con actividad geológica. Es en esas venas hidrotermales donde pensamos que la vida puede haber surgido en la Tierra. Si en esas venas hidrotermales en las que se producen desequilibrios químicos puede surgir la vida, podríamos tener sustancias orgánicas complejas en el interior de los océanos de Europa y podríamos tenerlas depositadas también en los hielos superiores. De manera que podemos explorar la posibilidad de que Europa sea un mundo habitable, no solamente en el pasado, sino también en la actualidad. Esta es una imagen real, es una imagen de océanos terrestres, de lugares en los que tenemos vulcanismo bajo la superficie de esto, a nivel de la superficie de estos océanos, a nivel con esas venas hidrotermales en las que tenemos gases que se están escapando, tenemos minerales que están saliendo, que están en desequilibrio con el agua que tenemos ahí, y en esos entornos encontramos una enorme abundancia de vida primitiva, bacterias microscópicas con una biología muy muy sencilla, que además tienen unos genes muy primitivos que nos muestran que son realmente nuestros antepasados más antiguos cuando analizamos la vida en la Tierra. Y alimentándose de esas bacterias muy primitivas podemos encontrarnos formas de vida mucho más complejas, como todos estos organismos que encontramos aquí, como todas estas gambas y diferentes tipos de crustáceos que se están alimentando de esas bacterias en este entorno en el que el desequilibrio químico permite que se forman grandes cantidades de sustancias biológicas y de formas de vida sencilla, de la cual se alimentan formas de vida más complejas. Y esto es totalmente análogo de lo que pensamos tiene que haber en el interior de una luna como Europa.
Así que Europa es la gran promesa para la búsqueda de vida en el sistema solar. Un mundo en el que podemos tener todos los ingredientes necesarios: agua líquida, calor, un desequilibrio químico y además la forma de poder extraer esos materiales hasta la superficie y de poderlos analizar desde la órbita de este mundo, desde Europa. En un futuro podemos pensar en misiones más ambiciosas, podemos pensar en enviar robots con movilidad, como ese modelo de serpiente robótica que se está probando ya en los laboratorios de NASA en Estados Unidos y que para poderse mover en Europa necesitaría energía nuclear. Tendríamos que ponerle un reactor nuclear, un RTG, Radiothermal Isotopic Generator, ponemos una cantidad suficiente de plutonio, ponemos un generador eléctrico, lo ponemos en este dispositivo y somos capaces de explorar Europa. Y si somos más ambiciosos, pues podemos hacerlo con un submarino y viajar directamente hasta el interior de estos océanos. Esta es una tecnología que no tenemos en la actualidad. Quizás la tengamos en los años 2050-2060 para misiones que puedan llegar a Europa en el 2070-2080, pero no en la actualidad. Y si podemos pensar en la vida en un mundo como en Europa, ¿qué podríamos encontrarnos? Cuando a finales del siglo XIX nos imaginábamos formas de vida en el interior de la Tierra, teníamos novelistas como Julio Verne hablando de grandes formas de vida en el interior de la Tierra, en su Viaje al centro de la Tierra, publicado en 1864. Hoy, nuestra imaginación puede volar libre y podemos pensar que formas de vida como las que aparecen en esa ilustración, saliendo a tomar un poquito el sol en la superficie de Europa, del interior a través de esas grietas, quizás podrían ser posibles. La ciencia no dice que estas formas de vida no sean imposibles en un mundo como Europa. No tenemos evidencias de ella y podemos soñar que pueda haber vida en el interior de un mundo como esta luna helada. Y además, tenemos Ganímedes, un mundo también helado, con una aurora en su interior, una aurora como las auroras terrestres, que nos muestran que tiene un océano en su interior, porque tiene un campo magnético. Ganímedes tiene un campo magnético y para tener un campo magnético necesita tener un océano de agua líquida salina. Y tiene más agua todavía que Europa. Un océano también de 100 kilómetros de profundidad, bajo 150 kilómetros de hielo. Aquí el agua líquida está más profunda, es más difícil de llegar hasta ella, pero hay más agua porque Ganímedes es mucho más grande. Es la mayor reserva de agua líquida de todo el sistema solar, 4 o 5 veces mayor que la que tenemos en toda la Tierra. Y esa agua líquida está en contacto con un manto de rocas sólidas y calientes, de nuevo un entorno favorable para la aparición de la vida. Y además, en su superficie tenemos un flujo de partículas muy altamente cargadas que erosiona esa superficie, que es capaz de extraer diferentes elementos, y esos elementos forman una especie de atmósfera muy tenue que podemos analizar con telescopios desde la Tierra o con telescopios desde el espacio. Y esos análisis nos muestran que hay agua, que hay peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que hay monóxido de carbono, dióxido de carbono, que posiblemente hay orgánicos y no sabemos cómo de complejos. Sabemos que hay sodio, no sabemos si hay fósforo, no sabemos si hay azufre, que son elementos fundamentales para la vida. Esta es la misión de exploración de la misión JUICE, que pasará un año orbitando alrededor de ese planeta a 500 kilómetros de altura y luego a 200 kilómetros de altura, siendo capaz de obtener imágenes de hasta 4 metros para también explorar el interior profundo de este mundo con un radar de gran potencia. Y no es el único mundo, porque si viajamos más lejos, hacia las regiones más lejanas del sistema solar, tenemos lunas como Titán, la mayor de las lunas de Saturno. Un mundo que, a diferencia de todas las demás lunas del sistema solar, tiene una atmósfera densa, una atmósfera como la atmósfera terrestre, hecha de nitrógeno. 1,5 veces la presión atmosférica terrestre, más aire que el que tenemos nosotros aquí. No hay oxígeno y las temperaturas son muy frías, 180 grados bajo cero. Y en esas temperaturas tan frías, el agua es hielo, tan duro como el granito. Pero en esa atmósfera hay metano. Metano que es capaz de condensar, que es capaz de formar nubes, como las que se ven en esa imagen, que es capaz de formar precipitación y que es capaz de caer sobre la superficie, alimentando ríos y acumulándose en lagos, que han sido observados con radar por la misión Cassini entre el año 2004 y el año 2017. En diciembre del año 2005, la Agencia Espacial Europea consiguió posarse en esta luna, con una misión llamada Huygens, y la imagen que aparece a la izquierda es una imagen real de la superficie de Titán, una imagen en la que vemos rocas redondeadas por la acción de la erosión de material fluido fluyendo sobre la superficie de este mundo. No agua líquida, metano líquido, pero el metano es una molécula de carbono, y Titán es iluminado por la luz del Sol. Y en esa luz hay rayos ultravioleta que rompen las moléculas de carbono, haciendo que esas moléculas formen estructuras mucho más complejas. Si vemos en Titán una imagen como esta, es una imagen de Cassini, esa
neblina azulada que se ve en el borde del planeta es una neblina de sustancias orgánicas complejas. El metano atmosférico se rompe por la acción del Sol, forma cadenas de hidrocarburos y esos hidrocarburos se van combinando y forman moléculas orgánicas complejas, tan complejas que pueden formar aerosoles que van cayendo sobre la superficie. Y se acumulan en esos lagos con la precipitación, donde pueden ser disueltos en el metano y en el etano que se puede encontrar en esos lagos. Literalmente, Titán podría ser un paraíso para la vida, porque esas nieblas orgánicas en las que la acción de la radiación ultravioleta combina las moléculas de metano sería capaz de formar moléculas orgánicas complejas que irían cayendo bajo la superficie, acumulándose como un maná caído del cielo. Y en este mundo también sabemos que hay un océano líquido en su interior, porque también está calentado por los efectos de mareas de Saturno. Y en esos lagos, si hubiera grietas que comunicaran ese metano líquido con el interior del agua líquida de este mundo, tendríamos sustancias orgánicas complejas generadas en la atmósfera que caen sobre la superficie, se acumulan en los lagos y podrían alimentar todo un entorno, un hábitat en el interior profundo de un mundo como Titán. Así que Titán es enormemente interesante, no lo queremos olvidar. Y como no lo queremos olvidar, hay una misión ahora mismo que está terminando de construirse, una misión de NASA que se llama Dragonfly. Dragonfly en inglés significa libélula, y es un helicóptero con 4 hélices para poder moverse por la atmósfera de Titán. Un mundo que tiene la mitad de la gravedad terrestre, una atmósfera un 50% más masiva, y en ese mundo, con un pequeño helicóptero, uno se puede mover por toda la superficie, varios kilómetros, tomando muestras en diferentes lugares y analizando esas muestras in situ. Esta es la misión Dragonfly, que se lanzará en el 2026 y llegará en el 2034. Y esta es una misión realmente fascinante, aunque no tiene una instrumentación especialmente diseñada para la búsqueda de vida, sino para caracterizar Titán, para diseñar en el futuro una misión más potente que realmente sea capaz de explorar el potencial astrobiológico real de Titán. Pero Titán no fue la gran sorpresa de la misión Cassini. Sabíamos que en Titán había metano. Cuando llegó Cassini a Saturno, se encontró con una pequeña luna, normal y corriente, un mundo blanco, de hielo, sin muchas manchas, con cráteres, como todas las lunas que encontramos en los mundos helados. Este, sin embargo, es un mundo distinto, porque hay un hemisferio que tiene cráteres y otro que no. Y hay grietas azuladas. Esas grietas azuladas se llaman las líneas del Tigre. Y en esas grietas azuladas la temperatura es más elevada. Y a través de esas grietas azuladas, cuando observamos Encélado con la iluminación adecuada, vemos auténticos volcanes, vapor de agua que se está escapando a presión en un mundo de 500 kilómetros de diámetro que tiene un interior tan caliente que se escapa vapor a 60, 80 grados centígrados, escapando hacia el vacío del espacio de forma permanente a lo largo de esas grietas. Esta es una imagen real, una imagen de alta resolución de estas grietas por las cuales el material se escapa hacia el exterior. Y de nuevo, si tenemos agua líquida y tenemos calor y tenemos un desequilibrio químico, quizás este sea el lugar adecuado para la búsqueda de vida, en un lugar que no habríamos podido sospechar hace más de una década. Teníamos que ir hasta Saturno, orbitarlo y encontrarnos con estos chorros de material escapando de un mundo tan pequeño. Estos chorros han sido analizados por la sonda Cassini, que al sobrevolar por encima, con un espectrómetro de masas, puede tomar muestras, granos de polvo de ese material y analizarlos. La temperatura de esas venas hidrotermales es de más de 90 grados centígrados y en el material que se escapa sobre todo vapor de agua, pero hay también nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y orgánicos cuya composición química exacta no podemos analizar. Lo que sabemos que son cadenas de carbono largas con átomos de oxígeno. Así que tenemos los ingredientes fundamentales para la vida en un mundo como Encélado. Así que Encélado es realmente la gran estrella de la exploración espacial desde el punto de vista de la búsqueda de vida. Un entorno como los anteriores, pero con una diferencia. Un entorno en el cual la actividad geológica es tan elevada que ese material escapa hacia el exterior y lo podemos analizar in situ. Y el artículo que aparece ahí es un artículo de la revista Nature de este mismo verano, en el que se habla de la detección de fósforo en ese material que escapa por esa actividad geológica, por esos criovolcanes. El fósforo es un elemento fundamental para la vida. Se ha encontrado en muy pocos lugares en el sistema solar. En todos aquellos en los cuales hay interés para la formación de la vida, es necesario que haya fósforo. Aquí tenemos venas hidrotermales, vapor de agua, calor y elementos químicos como el fósforo en una proporción 100 veces superior a la que tendríamos en la Tierra. Así que Encélado es la gran promesa de la búsqueda de vida en el sistema solar para las próximas décadas. Y esto hace que dentro de los planes estratégicos de misiones espaciales que pueden tener las agencias espaciales como la Agencia Espacial Europea, en su nuevo programa estratégico para las siguientes décadas, que se llama Voyage 2050, el viaje de los años 2050, la misión prioritaria que va a querer desarrollar la Agencia Espacial Europea va a ser una misión ambiciosa para ir a una de estas lunas heladas, posarse,
tomar muestras y analizarlas in situ, precisamente por el enorme interés astrobiológico de intentar demostrar si alguno de estos mundos ha sido capaz de desarrollar vida o si estos mundos son realmente habitables. Este es el futuro que nos espera. Podremos ver estas misiones en los años 2040, 2050, y entonces nuestra generación quizás tenga una respuesta positiva a la pregunta de si estamos solos o no en este universo, demostrando que quizás tengamos vecinos más cerca de lo que pensábamos. Muchísimas gracias. Vengo del fondo, ya puedes disculpar. Bueno, si quieren hacemos el turno de preguntas, luego les comentaré un par de cosas, pero vayamos al grano porque y pregunten lo que quieran al ponente. A ver, allí, habla alto porque no tenemos micrófono. Porfa. Primero, enhorabuena, Ricardo, que ha sido una charla fascinante, como siempre, y da gusto escucharte porque derrochas pasión. Lo segundo, bueno, quería comentar que el presupuesto estimado para esa misión de traer, digamos, de Marte muestra tampoco me parece tan exagerado. Si tenemos en cuenta, digamos, teniendo en cuenta que es algo internacional, global y demás, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de prioridades. Y luego la pregunta que quería hacerte, bueno, en toda la charla pues has estado hablando de esta búsqueda de vida, pero me da la sensación de que es como una búsqueda de vida muy terrestre, ¿no? Quiero decir que al final los ingredientes que estamos hablando, que estabas comentando, pues son el agua, la química del carbón y demás. Entonces mi pregunta es si puedes darnos una definición de vida que sea más genérica que la vida que nosotros, digamos, conocemos bien aquí en la Tierra, que está basada en otra química, que no sea la química del carbón. No sé si esto también es algo que en el centro de astrobiología o en este terreno pues también se explora, ¿no? Porque al final igual nos estamos focalizando tanto en buscar algo y resulta que hay un espectro inmenso de posibilidades que nos estamos perdiendo. Sí, es una buenísima pregunta, porque efectivamente podemos estar muy centrados en aquello que conocemos, en no ser capaces de identificar otras formas de vida que quizás lo sean. No sé en qué siglo se descubrió que los líquenes eran organismos biológicos. No sé si fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Hasta entonces se pensaba que no era una forma de vida, que eran como rocas o piedras o algo que ocurre por ahí, que como si tú tienes simplemente el salitre que se puede condensar encima de una roca, y esto es otra cosa parecida. Entonces, la búsqueda de vida se enfrenta también a ese problema, ser capaces de dar una definición general de la vida. Y esa definición, hay gente que lo investiga desde una perspectiva también puramente filosófica, porque podríamos pensar si un organismo creado por nosotros en un futuro artificial podría ser considerado vivo o no, y cuáles son los elementos necesarios para la vida. Tiene que ser capaz de tener metabolismo, tiene que ser capaz de tomar energía de su entorno y de tener acción sobre el entorno, por lo tanto el metabolismo es importante. Tienes que ser capaz también de procesar o almacenar información, como todos los organismos biológicos que tienen información de qué es lo que les constituye y cómo van a comportarse frente al entorno, en nuestro caso con ADN o ARN, y tiene que tener algunos otros elementos, pero esos son los dos elementos fundamentales. Luego, por supuesto, las formas de vida que nosotros pensamos que pueden existir están basadas en la química del carbono, porque el carbono es una molécula que tiene un enlace de carácter, tiene una valencia 4, tiene mucha capacidad de tomar enlaces, pero hay otros elementos que también cumplen ese papel. Parece ser que aunque pudiéramos pensar en otros elementos como el silicio, no va a cumplir las mismas funciones a ningún rango de temperatura, porque la naturaleza del enlace químico va a ser diferente. Y en cuanto a disolventes, el agua tiene una ventaja muy importante con respecto a cualquier otro disolvente, y es que al ser una molécula polar, se pueden formar enlaces de hidrógeno que permite que haya una capacidad de hacer enlaces entre moléculas suficientemente fuertes para mantener algunas moléculas estables y suficientemente débiles como para romperlas. Un ejemplo típico sería la cadena de ADN, que se puede abrir y que está formada por enlaces de hidrógeno. Entre las bases interiores, lo que permite que la cadena de ADN sea estable son esos enlaces de hidrógeno que, sin embargo, con un pequeño aporte de energía se pueden separar. Y si cambiamos el disolvente por otro, tenemos otras dificultades. Además, el agua tiene un calor específico muy grande, tiene otras propiedades como, por ejemplo, que cuando las temperaturas son muy bajas, su densidad se vuelve más pequeña y por lo tanto es capaz de separarse y de formar una capa aislante. Así que la mayor parte de la gente que trabaja en astrobiología está buscando vida orgánica basada en carbono y necesitando agua, pero que utilice aminoácidos, ADN, ARN, eso por supuesto que no, podría ser completamente diferente.
Y ese es uno de los grandes retos en hacer astrobiología in situ. Si diseñamos un experimento para buscar algo muy, muy sofisticado con la misión ExoMars, tomando una muestra y analizándola in situ, podemos hacer el experimento mejor posible para una forma de vida como la que conocemos en la Tierra y detectarlo con unas propiedades fantásticas. No tenemos más que ver los test de detección de virus por los que hemos tenido que pasar todos estos últimos años con una pequeña muestra y cómo funcionan. Pero porque sabemos lo que tenemos que buscar. Si no sabemos lo que tenemos que buscar es mucho más difícil. Y es uno de los retos muy importantes. Por eso la misión Mars Sample Return requiere traer esas muestras, porque hay que hacer todo tipo de pruebas, las que podemos imaginarnos hoy y las que se puede imaginar la generación siguiente dentro de 30 años o 40. Y hay muestras que se mantendrán. Hay muestras que se van a analizar y muestras que se van a preservar para ser analizadas con tecnologías posteriores y con ideas posteriores en décadas posteriores. Así que es algo que está abierto y para lo que no tenemos una respuesta definitiva, aunque yo me haya alargado todo esto. China tiene un programa espacial enormemente ambicioso. Muchas veces te enteras de lo que van a hacer los chinos cuando ya lo tienen muy desarrollado. Hay un rover sobre la superficie de Marte, que es el rover Suron, que ha sido capaz de desplazarse unos, no sé si 1 kilómetro aproximadamente, y de hacer unas cuantas medidas. Y yo, que estoy metido en la misión, la competencia de NASA, y puedo comparar los resultados publicados de una misión y de la otra y las capacidades tecnológicas, te puedo decir que, desde luego, en cuanto a capacidades tecnológicas, NASA va muy, muy por delante en esa misión. China tiene programas de ingeniería muy avanzados, los programas de ciencia no son tan avanzados, la instrumentación científica no es tan avanzada, ni muchísimo menos, y yo me siento un poco escéptico con respecto a que vayan a ser capaces de adquirir una primacía, aunque puedan invertir más dinero, que quizás puedan invertir más dinero y hacer más misiones. China también está hablando de enviar una misión a las lunas heladas, todavía no sabemos qué tipo de misión, pero cuando vas a una conferencia y aparecen los chinos te dicen sí, lo vamos a hacer y vamos a llegar antes. Pero no sabes qué instrumentos van a tener, y yo, todo lo que he visto a nivel de ciencia posterior, siempre ellos quieren hacer la demostración tecnológica, ser capaces de demostrar que han llegado y que han puesto la bandera china, pero después es un poco como unos fuegos artificiales, se lanza el cohete, se produce la explosión y luego te olvidas. Mientras que en estas misiones de la Agencia Espacial Europea, de NASA y de otros actores también internacionales, hay una motivación científica más grande. Hoy en día hay misiones en Marte de diferentes países. Los Emiratos Árabes tienen un satélite orbitando Marte que está haciendo una ciencia fantástica. Y la India tiene un programa de exploración también que yo creo que puede ser interesante. China es más el desarrollo tecnológico, el mostrar que están ahí, mostrarlo a su pueblo y después a la competencia, pero luego la ciencia que sale de ahí tampoco es tan avanzada. Y por supuesto China tiene una dificultad muy importante. Es que es muy difícil atraer talento desde China, y en estas misiones traer talento desde fuera es muy importante. Porque cuando tienes un problema, como lo hemos tenido en Europa con la misión ExoMars, necesitas a veces un socio internacional que tenga más experiencia en algún ámbito y que te eche un cable, y en este caso NASA. Pero NASA también necesita a veces que la ESA le eche algún cable. Y en la misión Mars Sample Return había elementos fundamentales que solamente podía aportar Europa. Y China no tiene nadie que le vaya a ayudar. Porque no se deja. Que tengamos alimentos, que igual es más interesante si en el planeta que está no sé cuántos miles de kilómetros. Pero es que la conferencia va de vida extraterrestre. Si me lo permite, yo voy a ir de lo muy muy amplio a lo muy particular para ir a su pregunta. Desde una perspectiva global del fenómeno de la vida en la Tierra, la vida, lo que sabemos es que siempre está sujeta al cambio. La vida surgió en la Tierra hace 3.700 millones de años. Nuestro planeta ha cambiado radicalmente muchas veces. Hemos oído hablar de la historia del asteroide que acabó con los dinosaurios. Ha habido muchas extinciones masivas y ha habido muchos cambios climáticos de diferente orden. Lo que sabemos es que con este cambio climático la vida seguirá. Nosotros también. Nuestra civilización quizás no.
y desde luego nuestro nivel de vida tendrá que sufrir algunos cambios. Hay mucha investigación que se hace sobre el cambio climático y muchas medidas. Yo no soy un experto en ello, pero desde luego es uno de los problemas fundamentales del siglo XXI y se están haciendo desde luego toda la investigación necesaria y todos los desarrollos necesarios para saber todos los elementos del problema y buscar las soluciones que estén en nuestra mano. Entonces, en ese sentido, como no soy un especialista, no voy a decir mucho más, pero desde luego la vida sobrevivirá al cambio climático que hemos provocado nosotros. El problema es que nosotros tenemos un interés particular en poder seguir formando parte de nuestro planeta y vivir nuestra vida como nos gustaría. Veremos si eso es posible. Y quiero preguntar una cosa de China, si puedo saber, si puedo. Creo que China es la única potencia que ha podido llevar, tener respuesta de la cara oscura de la Luna, que hasta ahora creo que no ha podido ir nadie. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Y de qué nos sirve eso que tiene China y no tiene ni la NASA ni los rusos? La cara oculta de la Luna es un lugar misterioso, porque la Luna, pues simplemente por los efectos de marea, cuando gira alrededor de la Tierra, siempre nos está mostrando la misma cara. Siempre vemos la misma cara de la Luna y nunca vemos la otra cara. Para ver la otra cara necesitamos poner un satélite alrededor de la Luna y tenemos mapas fantásticos de la composición química de la Luna. Pero las misiones de los astronautas de las misiones Apolo y las misiones rusas que se hicieron en los 70, que se posaron en la superficie lunar, se posaron en la cara que nosotros podemos ver porque es la que te permite comunicarte con la Tierra. No quieres enviar astronautas al otro lado y tenerlos sin ningún tipo de comunicación y no saber si han muerto o si no. Entonces, China lo que hizo fue un programa en 2 pasos. Primero poner un satélite de comunicaciones y después enviar una misión a la cara oculta de la Luna. Y hoy en día hay misiones, está el programa Artemis de NASA y ESA, en el que somos socios, con JAXA, con la Agencia Espacial Japonesa, para volver a enviar personas a la superficie lunar. Y uno de los elementos de esa misión también es el Lunar Gateway, que es una estación espacial orbitando alrededor de la Luna con presencia de astronautas. Así que, en ese sentido, la exploración de la Luna va a volver a ser revitalizada en la próxima década y vamos a tener grandes avances en ese ámbito. Vamos a volver a estar en la superficie lunar y, aunque China haya tomado la delantera en este caso en una cuestión concreta, tampoco yo estoy especialmente preocupado por ello. Muy bien, pues en cualquier caso no vamos a encontrar vida. Me tengo que ir, gracias. Estamos más preparados de lo que estábamos hace unas décadas, pero no sabemos si lo suficientemente. Cuando he hablado de las misiones Viking de los años 70, las misiones Viking llevaron experimentos de búsqueda de vida, experimentos de astrobiología, y sus resultados no fueron concluyentes. Se hicieron con la tecnología de la época y con el mejor conocimiento disponible que estaba en aquel momento. Una de las personas que colaboró en el diseño de esos experimentos era muy famoso, era James Lovelock, el creador de la hipótesis Gaia, y estaba también Carl Sagan, y el resultado eran resultados que no estaba muy claro cómo interpretarlos, porque los experimentos no se habían pensado suficientemente bien. Hoy, desde luego, estamos mucho más avanzados, ha habido muchísimo más trabajo al respecto, pero podría ser que hiciéramos experimentos que no fueran los correctos. Por eso es tan importante traer esas muestras para poderlas analizar realmente con mucho cuidado. ExoMars nos podría dar una respuesta positiva, y si es positiva sería sí, existe vida en Marte o existió en el pasado. Si la respuesta fuera negativa, podríamos decir no hemos sido capaces de descubrirlo, no hemos sido capaces de demostrarlo. Quizás sí, porque además ExoMars aterrizará en un lugar específico y quizás podría haber otros lugares en los que la vida podría haber dejado unas señales más evidentes. De manera que si la respuesta es positiva, la respuesta es clara. Si la respuesta es negativa, siempre tendremos la duda. Por lo menos con las misiones actuales. Sí, una pregunta sobre Venus. ¿Venus está totalmente descartado como posible lugar para la existencia de vida? Porque yo he leído artículos que especulaban con una posible existencia de vida aérea en las capas más altas de la atmósfera de Venus. No está descartado. Nada está descartado. Sí, se habla de posibles formas de vida en las nubes de Venus desde que se descubrió que Venus era un infierno de altas temperaturas. En Venus lo que tenemos es un planeta que tiene una atmósfera muy muy densa hecha de dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. En la Tierra tenemos un poquito de dióxido de carbono, tenemos no sé 400 partes por millón, 410, y estamos súper preocupados. En Venus hay 90 veces más atmósfera que la Tierra y el 95% de esa atmósfera es dióxido de carbono. La temperatura sube y sube hasta 460 grados centígrados en la superficie.
Pero eso es en la superficie, porque en las capas más altas la temperatura es más baja. Y al nivel de las nubes, que las nubes tampoco son muy agradables porque están hechas de ácido sulfúrico con vapor de agua, al nivel de las nubes la temperatura es la temperatura correcta para que la vida pudiera aparecer. Tenemos nubes con temperaturas de 10 grados centígrados con vapor de agua, con dióxido de azufre, que podría parecer que es una desventaja, pero en realidad el azufre es un elemento fundamental para la vida y por lo tanto podríamos tener una química compleja basada en reacciones químicas entre compuestos de azufre, oxígeno y vapor de agua, y las estructuras convectivas que trajeran minerales desde la superficie. Y hay misiones propuestas para eso. Ha habido experimentos, ha habido propuestas de hacer ciencia in situ, de hacer una misión hasta las nubes de Venus y analizarlas in situ. Ninguna de esas misiones ha sido aprobada y por lo tanto yo he hablado de las cosas que están un poquito más aprobadas. He de decir que en una reunión esta misma semana de la misión JUICE, que pasará cerca de Venus, Venus está más cerca del Sol que la Tierra. Cuando JUICE pase muy cerca de Venus, vamos a decir que el flujo de radiación va a ser tan elevado que no tenemos permitido encender nuestros instrumentos. Y hay un instrumento que puede analizar en microondas la radiación de Venus con una precisión tal que podría encontrar moléculas como la fosfina, de la que se ha hablado, que era uno de los elementos fundamentales que podría demostrar la presencia de vida en Venus. Y la misión ha decidido no correr el riesgo, no encender ese instrumento y no buscar la fosfina, lo cual ha encendido un debate de los acalorados de verdad. Pero la decisión ha sido no encender esos instrumentos para no dañar la misión. Si en Venus existe vida, hay una persona, el jefe científico de la misión JUICE, que se arrepentirá toda su vida. Pero hay otras propuestas para buscar vida en Venus y el 13 de diciembre de este año la Agencia Espacial Europea va a aprobar el desarrollo de su próxima misión de exploración espacial, que es la misión Envision, que será un orbitador de Venus, que tendrá también la capacidad de explorar esas nubes, no para hacer realmente búsqueda astrobiológica, pero desde luego la misión de Envision va a ser explorar la historia geológica de Venus, saber cómo ha llegado a ser ese mundo infernal que tenemos en la actualidad, porque también hace 3.500 millones de años, cuando la Tierra surgió la vida y Marte era habitable, pensamos que Venus también era habitable y por lo tanto también es de interés. Lo que pasa es que Venus, con ese constreñimiento de tener esa temperatura de superficie tan alta, es mucho más difícil de investigar. Envision estudiará la historia geológica de Venus y después de esa misión podríamos tener las claves para diseñar una misión específica de astrobiología en Venus, si realmente pensamos que ese es que hay una posibilidad real. Lo que pasa es que es una posibilidad que es más pequeña que en todos estos otros mundos que hemos visto, pero no está descartada para nada. Y hay entusiastas de la búsqueda de vida en Venus y gente que propone estas misiones, por supuesto, sí. Lo primero, muchas gracias. Para usted, ¿el universo es un lugar habitable o hostil para la vida? Las dos cosas. Porque tenemos lugares que son totalmente hostiles. No podemos pensar en vida en un asteroide que pase muy cerca del Sol. Hay asteroides que pasan tan cerca del Sol que a lo largo de millones de años se van desintegrando progresivamente. Y a la vez hay lugares, pocos, en los que se dan las condiciones adecuadas. Si pensamos que la vida requiere agua líquida, resulta que para que haya agua líquida alrededor de cualquier estrella hay una zona a una distancia suficientemente lejana, correcta para esa estrella y distinta para diferentes estrellas, a las cuales los objetos sólidos podrían tener acumulaciones de agua líquida en los cuales podría surgir la vida. Y además de eso, hay otros lugares que, aunque no estén en esa zona, pueden tener también agua líquida porque se encuentran en el interior de mundos que tienen cortezas heladas o se encuentra preservada en otros entornos. Entonces, el universo es a la vez hostil y amigable para la vida. Es un fenómeno natural que se va a desarrollar allí donde las condiciones lo permitan. Y yo creo que la vida puede surgir en muchos otros lugares. Y con todos estos exoplanetas que sabemos que existen, sabemos que los planetas son enormemente frecuentes, que todas las estrellas la mayor parte de las estrellas van a tener planetas y algunos de ellos van a ser potencialmente habitables. ¿Que no hemos encontrado vida en ninguno de ellos todavía? Es cierto, es muy difícil. ¿Tendremos la tecnología para ello? Posiblemente sí. Y entonces la respuesta la podremos tener 100% garantizada de forma científica y con pruebas. Ahora solamente podemos especular, pero yo creo que es las dos cosas, hostil y amigable. Y depende en qué lugar. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? A ver, aquí. No, pues simplemente parece una pregunta muy obvia, pero me gustaría saber qué supondría para nosotros descubrir que hay vida en otros planetas. Posiblemente más de lo que yo podría imaginar. Llevo pensando en esto más de 25 años y posiblemente la respuesta
sería mucho más allá de lo que yo podría imaginar. Ese es todo un campo de investigación. Hay psicólogos que se hacen esa pregunta. Si nosotros tuviéramos un día un mensaje proveniente de las estrellas, de una civilización extraterrestre, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría la gente? Si solamente encontramos formas de vida microscópicas, ¿qué impacto tendría eso? Si encontramos formas de vida microscópicas y resulta que no tienen nada parecido al ADN, sino que la fórmula que sigue la vida en otro mundo es completamente diferente, eso significa que las posibilidades para la vida en el universo son muchísimo más grandes y que si hay dos, quizás haya múltiples recetas para la vida. Si encontramos otra forma de vida en Marte y está basada en algo muy parecido al ADN y en proteínas, eso nos va a indicar que quizás la vida realmente está constreñida a un tipo de biología muy cercana a la nuestra, aunque sea diferente. Y desde un punto de vista biológico cambiaría por completo, sería el descubrimiento más importante de la historia de la biología y posiblemente el descubrimiento más importante a nivel científico de toda la historia, si encontramos una forma de vida extraterrestre en otro mundo. Y el impacto sería científico, cultural, filosófico, religioso, global, cambiaría nuestra cultura. ¿En qué direcciones? Quizás lo exploran mejor los autores de ciencia ficción en diferentes novelas y cada uno con diferentes perspectivas. Pero realmente yo creo que no estamos dispuestos, que no somos capaces de imaginárnoslo. Igual que cada vez que hemos hecho un descubrimiento importante, no hemos sido capaces de prever qué es lo que iba a pasar con ese descubrimiento. Así que realmente si somos capaces de descubrir esas formas de vida en los próximos 10, 20 o 30 años, pues sería fascinante el estar ahí y ser capaces de ver cómo vamos a reaccionar y averiguarlo in situ, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues miren, para cerrar el acto quiero luego... El Barça se gasta 1.000 millones esta temporada. A pagar en 20 años, además. El Barça esta temporada se gasta 1.000 millones. Es decir, todo depende de cuáles sean las prioridades que nos marquemos, ¿no?